Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Gracias por su sintonía. Estamos en la tercera semana de esta serie que hemos llamado La vida de Pablo, donde estamos analizando estas cualidades esenciales para convertirse en un seguidor de Jesucristo. El apóstol Pablo es uno de esos apóstoles y quizás el hombre después de Jesucristo más influyente en la vida del cristianismo. Por lo tanto, creemos que algunas de esas cualidades que tenía este hombre de Dios y que fueron desarrolladas y puestas por Dios en su vida, pueden ser útil para nosotros si aprendemos a desarrollar también estas cualidades para podernos convertir en el mejor seguidor de Jesucristo en el año 2023. Pero para convertirse en el mejor seguidor de Jesucristo en el año 2023, obviamente, tenemos que comenzar con la primera cualidad que hablamos la primera semana, que es la cualidad de la entrega, la cualidad de la rendición. Pablo se entregó a Jesucristo primero como su Señor y Salvador de su vida. Luego entregó cada tiempo de su vida, entregó su misión que Dios le había dado, entregó su vieja misión al Señor, entregó todo al Señor. Y entendemos por qué Pablo se convierte en uno de esos grandes hombres. La segunda semana, la semana pasada, hablamos de la cualidad de la determinación. Y es asombroso cuando uno analiza y ve el recuento que Pablo hace en el capítulo, en el libro de Corintios, acerca de todo lo que él pasó: naufragios, encarcelamientos, lo castigaron 5 veces con 49, 39 azotes, dice la Biblia. En fin, sufrió un montón de cosas, pero nada de eso lo detuvo para seguir hacia adelante y lograr lo que él llamaba el supremo llamamiento, para cumplir su supremo llamamiento. Así que esta tarde vamos a hablar de una cualidad que quizás le va a sonar un poquito extraño tratándose del apóstol Pablo, pero es la cualidad del gozo. La cualidad del gozo. Y una de las cosas interesantes que encontramos en esta parte sobre el gozo es que todos los seres humanos tenemos una lista de cosas las cuales realmente asociamos con nuestra felicidad, con nuestro gozo, con nuestra alegría. Y entre esas cosas que nosotros, esa lista de cosas, que no te quieres que estoy diciendo cosas, que nosotros tenemos, los seres humanos tenemos, que las asociamos con nuestro gozo. Para tener gozo, muchos dicen, bueno, si yo tuviera dinero, el dinero es importante y el dinero es esencial para muchas cosas. Pero esa es una de las cosas primeras que tienen los seres humanos, decir, es que si yo tuviera tanta cantidad de dinero, yo entonces sería feliz. Bueno, la historia nos ha enseñado a nosotros que eso no es cierto. Es más, Jesucristo, él dijo en una ocasión que la vida y la felicidad de los seres humanos no consistía en la abundancia de sus bienes que posee. Por lo tanto, esa es una de las primeras cosas que tenemos en lista. Otros dijimos, bueno, si yo tan solo tuviera una buena salud, o si fuera una persona famosa, o si fuera una persona de éxito. En fin, tenemos una lista grande. Es más, hay por lo menos unas 10 cosas que tenemos en esa lista. Algunos dirían, bueno, si yo tuviera una casa más grande, sería feliz. O si yo tuviera dinero, sería feliz. Si yo tuviera un mejor automóvil, sería feliz. Si yo tuviera una esposa, sería feliz. Si yo tuviera hijos, sería feliz. Si yo tuviera éxito, sería feliz. Si tuviera más vacaciones, sería feliz. O tendría gozo en mi vida. Y en realidad,
Cuando nosotros analizamos esa lista, y quizás hay muchas cosas más que quizás son asociadas a la felicidad de los seres humanos. O si tuviéramos vacaciones, si yo tuviera mi casa pagada, si yo estuviera retirado. En fin, la lista sigue y sigue y sigue. Pero cuando comparamos esa lista que nosotros tenemos con lo que le pasó al apóstol Pablo, con lo que Pablo realmente tenía o era, nos damos cuenta y quizás podemos llegar a una conclusión de que Pablo vivía una vida miserable, que vivía una vida triste, sin alegría, sin gozo. Pero la realidad es que es contrario a eso. Primero, porque si para una persona decir, bueno, si yo tuviera una esposa nueva, si tuviera mi esposa, sería feliz. Tenemos entendido que Pablo era una persona soltera, no tenía esposa. Si decimos que el dinero es algo que voy a asociar con mi gozo, creemos que Pablo no tenía dinero. Es más, se sustentaba con su trabajo, con la ayuda, con ofrendas de las iglesias, pero también se sustentaba construyendo tiendas de campaña. Si decimos que el éxito o la fama, bueno, Pablo, después de que se convirtió al Señor, perdió su éxito y perdió su fama que tenía como fariseo. Si decimos, oh, si yo tuviera hijos, podía ser feliz. Pablo no tuvo hijos. O si yo tuviera una buena salud. Sabemos, de hecho, que Pablo tenía una salud muy precaria. Estaba casi ciego, según lo que entendemos en sus recuentos. Así que su salud no era la mejor. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas que él no tenía y que son la lista que los seres humanos tenemos para, entre paréntesis, tener gozo y alegría en la vida, podemos deducir que entonces Pablo era un hombre que vivió una vida miserable. Pero no. Es más, Pablo escribió una carta a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Filipenses, que así se llama la carta a los Filipenses, que se ha llamado la carta del gozo, la carta de gozo. Y tomando en cuenta el contexto de esto, de dónde estaba Pablo cuando él escribe esta carta a los Filipenses, que básicamente el mensaje de hoy va a estar basado en esa carta, capítulo 4, nos damos cuenta de que tiene sentido todo lo que él dice, porque Pablo está encarcelado en Roma. Ahora, hay que recordar que las cárceles de aquel entonces no eran como las cárceles de hoy, obviamente. Aquellas cárceles eran cárceles de tortura, de sufrimiento, de dolor, de desespero, que estaban en el calabozo. Es más, Pablo habla del cepo que le ponían. El cepo era dos pedazos de palo grueso en sus pies como forma de tortura. Pero aún estando en esas circunstancias, en esa situación, Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses donde él habla del gozo. Y él dice en Filipenses capítulo 4, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Dice, otra vez os digo, regocijados en el Señor. Él está encarcelado, él está sufriendo. Y ahí es donde este hombre tiene todas las cualidades y todo lo que se requiere para poder decir esas frases, para decir de que Pablo estaba o vivía una vida gozosa. Y para ver esto, quisiera decirles que hay dos cosas importantes, tres cosas de los cuales podemos mencionar entre lo que es la alegría y el gozo. Hay una diferencia entre estas dos cosas, o la felicidad y el gozo. Y creo que esto nos ayuda a entender, porque vamos a ver ahorita por lo menos 7 secretos para poder tener gozo. Pero una de esas cosas que podemos aprender acerca de la alegría y el gozo, que son dos aspectos diferentes, es que el gozo, la alegría, perdón, es externa. La alegría es externa, mas el gozo es interno. Es interno. Lo traes, está dentro, está en lo que tienes dentro de tu ser, en tu alma, en tu espíritu.
Ahí es donde se desarrolla el gozo, la alegría o la felicidad, entre paréntesis, porque en el idioma español, obviamente, que estas palabras son sinónimas, son similares, pero tienen un matiz diferente, un concepto diferente. Porque, por ejemplo, la felicidad, dijimos que es externa, mas el gozo es interno. La felicidad se basa en el azar, en el chance, dependiendo de cómo estén las cosas, o lo que tengo, o lo que viene. Mas el gozo se basa en la elección. Cuando usted elige o ha elegido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y elige tener gozo en el Señor, ese gozo está impregnado en usted. Y la otra definición de todo esto en cuanto a la alegría y el gozo es que la alegría se basa en las circunstancias, más el gozo se basa en la relación con Cristo. ¿Por qué decimos que la alegría se basa en las circunstancias? Bueno, nos alegramos y somos felices según nosotros cuando vamos a unas vacaciones buenas, cuando tenemos una buena salud, cuando tenemos un buen automóvil, cuando tenemos una buena casa, cuando tenemos una buena familia o un buen cónyuge, un buen dinero en el banco, un buen trabajo, éxito, fama, etcétera, etcétera. Esas son circunstancias, y nota, estas son circunstancias. Estas circunstancias son cambiantes, van a cambiar. Pero la relación con Jesucristo, que es la que produce el gozo, no puede cambiar o no va a cambiar. Desafortunadamente, creo que nosotros como seres humanos hemos ido detrás de todo esto que se llama buscando la felicidad, buscando el sueño, buscando ser felices, pero creo que a veces la estamos buscando y quizás por esa razón es que no hemos experimentado el verdadero gozo porque hemos estado quizás, posiblemente, hemos estado buscando en la fuente equivocada por nuestro gozo. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer este pasaje del versículo 4 al versículo 13. Es un capítulo bastante largo, pero lo voy a leer. Dice así: Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, todo lo de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica, dice, lo que de mí han aprendido y han recibido y oído, de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin, dice, hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, está que tenían interés solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Versículo 11 dice: No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir de todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eso es lo que dice el pasaje de hoy. Entonces, lo que quiero tratar más en específico, les voy a mostrar, a dar por lo menos unos 7 secretos. Pueden haber muchos más, pueden haber más. Pero son 7 secretos que creemos que son importantes para poder desarrollar esta cualidad esencial del gozo. Porque no queremos ver cristianos tristes, desesperados, teniendo una vida amargada. Queremos que
podamos desarrollar esta cualidad, la cual te va a permitir disfrutar de la vida, disfrutar de tu llamado, disfrutar de todo lo que tienes, disfrutar incluso de tu familia que tienes. El primer secreto es que nosotros tenemos que recordar que Jesús viene pronto. Es una de las cosas primeras que tenemos que recordar, que Jesús viene pronto. Y eso es lo que dice el versículo. Dice, consideren que la venida del Señor está cerca. No sé si usted ha estado o ha estado viendo alguna película con alguien, una película que usted ya la vio, pero la persona con la que usted está nunca la ha visto. Y usted sabe el desarrollo de la película y sabe el final de la película, pero la otra persona que está con usted no es primera vez que la ve. Y usted puede observar sus reacciones, usted puede observar que se pone tenso, quizás cuando el actor principal casi lo matan, pero usted sabe que no lo matan, y usted sabe más o menos ya cómo termina todo el engrane de esa película. Y usted está tranquilo porque ya pasó eso. Las altas y bajas de las emociones de la película, usted las tiene, ya las pasó, ya las vio, pero la otra persona no. Bueno, eso es casi similar al cristianismo. Cuando nosotros sabemos cuál va a ser el desenlace de todo esto, el desenlace del dolor, el desenlace del sufrimiento, el desenlace incluso de la persecución, de la escasez, de las cárceles, de todo, de cualquier sufrimiento que venga, que Jesús nos dijo que íbamos a tener, porque Él fue el que lo dijo. Cuando usted sabe cuál va a ser el desenlace, que usted sabe que todo eso va a terminar el momento en que Cristo va a regresar y usted sabe como cristiano que Cristo va a regresar, entonces usted realmente ya ni se preocupa. Ya no está tan tensionado por lo que está pasando, si viene la escasez o viene lo que venga. Usted sabe que usted está seguro y sabe cuál va a ser el desenlace de esta vida, que va a terminar con el hecho de Cristo viniendo por nosotros como iglesia. Y eso debe de llenarnos de gozo y alegría. Y en esto residía, en esto consistía el gozo del apóstol Pablo, porque él estaba seguro de que Jesucristo va a venir otra vez. Y él dice, el Señor está cerca. Y esa es una fuente de gozo. Saber que Juan allá lo explica en el libro de Apocalipsis, dice que cuando esto suceda ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Es más, Jesús lo mencionaba, Pablo lo mencionaba en algunas otras ocasiones, en alguna otra de sus escrituras, que decía que en el momento en que morimos estaremos presentes delante del Señor Jesucristo en sus brazos, descansando para siempre. Entonces, uno de los secretos para tener gozo en la vida es recordar que la venida de Cristo está cerca y está cerca. El segundo aspecto, el segundo secreto, es que debemos de entregar todas nuestras preocupaciones al Señor. Yo sé que es difícil. Yo sé que estamos acostumbrados a querer hacer lo que en inglés se llama self-supported. Queremos de ser autosuficientes, ¿verdad? De tratar las cosas a nuestra manera y tratar de jugar a ser Dios y tratar de hacer las cosas con mi fortaleza, con mi fuerza. La verdad es, mire, hay una estadística extraordinaria, es que en los últimos años ha habido un montón de personas que están sufriendo de ansiedad, de estrés. Una de las enfermedades más comunes es la ansiedad, la sobrepreocupación de cosas que usted no puede controlar, que usted no puede cambiar. Es más, el preocuparse y la preocupación y la ansiedad no solucionan absolutamente nada. Entonces, si no trae una solución, el preocuparte, ¿para qué preocuparse? Pero eso es fácil de decirlo. Cuando uno está metido en el asunto, en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, en el dolor, a veces nos podemos desesperar.
Es más, se cree que un 34% de las personas, de los norteamericanos, han tenido que tomar medicina para la ansiedad. Unos 9.7 millones de personas, casi que será un 10%, 4 de cada 10 personas tienen que tomar medicina para la ansiedad. Esto es un dato triste. Pero la ansiedad y la preocupación, Pablo dice que traigamos todas por nada estéis afanosos, por nada os preocupéis, traed, dice, estas peticiones, esta ansiedad, estas preocupaciones, tráeselas al Señor. Y yo sí le puedo decir que si traemos estas preocupaciones al Señor, basado en lo que dice la Biblia, usted tendrá tranquilidad, usted tendrá gozo, porque Dios va a ministrar estos aspectos. ¿Usted sabe cuál podría ser la causa del número uno de la ansiedad? Es la preocupación, tratar de controlar las cosas incontrolables. Esa puede ser una de las causas de la preocupación. Y Pablo dice, no nos preocupéis, no hay nada que debemos, dice el versículo, no hay nada que debemos estar preocupados. En cambio, debemos orar, orar, orar y darle a que Dios sepa de lo que está pasando. Que tú involucres a Dios en la oración. No debe de tratar de preocuparte. La preocupación te trae ansiedad y la ansiedad realmente nos roba el gozo. Así es que el secreto número 2 es entregar nuestras preocupaciones al Señor. Secreto número 3, esto es importante, es reenfocar nuestra atención en las cosas de Dios. Reenfocar la atención en las cosas de Dios. ¿Por qué dijimos esto? Sabes que una de las cosas que te robará el gozo es concentrarte, por ejemplo, en tus problemas, en tus defectos o en lo que está mal o en lo que no tienes o en lo que tienes o en lo que no tienes. Por lo general, creo que es una tendencia anormal, que la hemos hecho normal, de concentrarnos en los problemas o en el problema en vez de concentrarnos en el autor y el consumador de nuestra fe, en aquel que tiene la solución, de concentrarnos en él. Entonces, es concentrar toda nuestra atención en Dios. Porque si usted y yo concentramos nuestra atención en lo que estamos pasando o en lo que tienes o en lo que no tienes, hay gente que se desespera porque dice, aquí yo no tengo esto, aquel lo tiene, pero yo no lo tengo. Ya perdiste tu gozo en la vida. Ya no eres feliz en la vida. Ya no tienes alegría en la vida porque estás pensando y concentrándote quizás en lo que otra persona tiene y no tanto en lo que tú tienes, porque ese es otro de los secretos que vamos a ver en un momentito más. Pero es concentrarse en las cosas de Dios. Entre más nosotros nos concentremos en las cosas de Dios, menos tiempo vamos a tener para concentrarnos en aquello que no está bien en la vida o que no va bien en la vida. Mire, una de las cosas, yo sé que las redes sociales han ayudado en algunos aspectos, pero han dañado quizás más en muchas otras cosas. Últimamente, incluso el Facebook, por ejemplo, el mismo Facebook, el autor de Facebook ha dicho que su plataforma ha causado daño a las personas, un daño psicológico en las personas y dice que tiene un impacto negativo en las personas. ¿Por qué quizás esto? Porque a veces nos podemos enfocar en lo que están publicando otras personas, porque realmente lo que es Facebook es un diario público de las personas y a veces nos enfocamos en lo que dicen las otras personas o en lo que dice aquel o esto, o si aquel está pasándola bien y nosotros nos sentimos mal porque no la estamos pasando como él, aquel está publicando sus éxitos y lo que tiene, sus lujos y todo eso, y nosotros no lo tenemos. Entonces comenzamos a sentir un aspecto negativo. Las noticias, por ejemplo. Yo en muchas ocasiones he tenido que dejar de ver noticias. Porque cuando usted ve noticias y ve la política y ve la economía y ve cómo está el país patas arriba, y uno se empieza incluso a molestar
al ver las estupideces que hacen los líderes políticos en el día de hoy, de sus decisiones tan absurdas y que a veces nos afecta también a nosotros. Entonces, perdemos el gozo porque nos enfocamos en aquello. Dice el apóstol Pablo, fijen su mente en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es correcto, lo que es puro, lo que es amable. Piensen en las cosas excelentes que son dignas. O sea, tenemos que erradicar todo aquello que no es digno, que no te trae ningún beneficio, que no te traerá paz, que no te traerá alegría, que no te traerá gozo. Dice que debes de poner tu atención en las cosas de Dios. El secreto número 4 es dedicar mi obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué digo esto? Porque a veces es necesario desarrollar una pasión por leer la palabra, por estudiar la palabra, por la oración y más que todo, ponerla en práctica. Más que todo, ponerla en práctica. Lo que lees, ponerlo en práctica. Si algo poquito, ponerlo en práctica. Reenfoca tu atención en Dios y en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que tomar una decisión de rededicar nuestra vida para obedecer la palabra de Dios. Porque no puede haber gozo, ni alegría, ni satisfacción en los seres humanos, en un creyente, en un hombre nacido o mujer nacida de nuevo, cuando está desobedeciendo algo de la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos obedeciendo la palabra de Dios, habrá tranquilidad, habrá gozo. Es más, cuando estemos cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida y haciendo su voluntad, practicando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, tú tendrás alegría y gozo en tu vida. Es más, cuanto más obedezcas lo que Dios dice, más gozo traerá a tu corazón. Más gozo traerá. Y Pablo decía de esta manera, sigan poniendo en práctica todo lo que aprenden y reciben de mí, todo lo que escucharon de mí y me vieron hacer. Entonces el Dios de paz estará con vosotros. Podremos tener la paz del Señor cuando nosotros tomemos esa decisión de obedecer aquellas cosas importantes que Dios dice en su palabra, como el amar unos a los otros, como el servir unos a los otros, como el orar, el leer las escrituras, como el congregarte. Todas estas cosas son importantes. Secreto número 5. Recibir aliento de la familia de la iglesia. Esto es importante, esto es sumamente importante. Usted sabe que usted y yo no fuimos creados para vivir solos. Por eso Dios instituyó una iglesia y Dios instituyó una familia primero, ¿verdad? Y luego una iglesia. Entonces, a veces creo que el orgullo y la petulancia nos hace tratar de vivir solos en la vida. Oh, yo no necesito de nadie, yo me cuido solo. Es más, decimos, yo nací solo y solo me voy a morir. No es cierto. Es cierto que nacimos solos y solo lo vamos a morir, pero fuimos creados para vivir en comunión con otras personas, porque eso te ayuda, eso beneficia la vida y para eso usted tiene que estar conectado con la familia de Dios. Mire, si usted no está conectado con la familia cristiana, familia de la iglesia, y quizás usted ha adoptado ya creo que para mí es falsa ideología de decir, yo puedo estar en mi casa y adorar al Señor. Sí, yo creo que puede adorar al Señor en su casa, pero estás perdiendo otros elementos sumamente fundamentales en el caminar con Cristo, que es la comunión y la motivación de la iglesia en tu vida. El apóstol Pablo estaba encerrado y él dice en este versículo 10, dice que, finalmente se acordaron de mí. Pablo apreciaba muchísimo el hecho de que la iglesia pudiera estar orando por él, apoyándolo a él mientras él estaba en esa prisión. Él apreciaba eso.
Lo agradecía sabiendo de que la iglesia, la familia, lo alentaba en las cosas del Señor, en el camino que él estaba enfrentando. Es más, cualquier cosa que a usted le pase, porque van a venir tormentas, hablamos de eso la semana pasada, van a venir tormentas en nuestra vida. Y déjeme decirle una cosa, si usted no está conectado con la familia del Señor, esos momentos van a ser complicados y difíciles de pasar. Porque pasar una tormenta solo es bien difícil. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando viene el dolor, cuando viene la pérdida, cuando vienen los problemas de nivel 3, nivel 4, va a ser difícil. Pero es ahí donde usted necesita la iglesia de Cristo, necesita esa familia para que lo motive en los momentos difíciles. Hay una historia rápidamente que escuché del pastor Rick Warren en una ocasión. Él hablaba de este varón que iba a la iglesia y se sentaba allá atrás en las últimas sillas del auditorio. Y así lo hizo por mucho tiempo. Y usted sabe que la iglesia de Saddleback es una iglesia que tiene grupos pequeños, ¿verdad? Pequeños grupos reuniéndose en diferentes lugares. Bueno, este varón nunca se reunió con nadie, era solitario, él llegaba, escuchaba el mensaje, se iba y así, no tenía ningún tipo de comunión ni relación con los demás cristianos de la iglesia. Un día se enfermó y estuvo en el hospital batallando por varios días en el hospital. Salió del hospital y regresó a la iglesia para confrontar al pastor y le dijo, pastor, este es el último día que estoy aquí en la iglesia porque la verdad estuve enfermo y ninguna creyente fue y me visitó. Y el pastor le dijo, lo siento mucho, pero déjame decirte algo antes de que te vayas. Y le dijo, yo he notado que tú venías y te sentabas ahí atrás, entonces dime una cosa, ¿tú te relacionaste con la gente? ¿Te conectaste con la gente? Le dijo, es muy posible que nadie supo de que tú estabas enfermo. Entonces, no puedes culpar a la gente o a la iglesia porque tú eres el que estás desconectado de ellos. Es importante conectarse y mantener eso. Si algo sucede en tu vida, estarás solo y separado, a menos que estés conectado y recibirás el aliento de la familia que es la iglesia. Número 6. Secreto número 6. Mantente contento con lo que tienes. Mantenerse contento con lo que tenemos. A veces esta es una de las cosas más difíciles de aplicar en la vida. No hay nada más que te robará más rápido el gozo que estaba destinado para ti, que Dios quería que tú tuvieras, que es el centrarse en las cosas que no tienes o que crees que no tienes. Mire, Andy Stanley mencionaba que una de las cosas que trae descontento a nuestra vida es el sentido de awareness o el de darse cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, vives en una casa con techito bajito y has vivido feliz por muchos años y nada te pasaba, eras feliz hasta que conociste a tu vecino que tiene la casa con un techo más alto. Y dices, ay, ¿cómo es posible que haya estado viviendo en esta posilga? Pero antes de conocer a tu vecino, a la casa más grande que él tiene, eras feliz y contento con lo que tenías. Eso es lo que sucede, porque a veces nosotros nos centramos en las cosas que creemos que no tenemos. Creemos que el tener una casa con techo más alto va a traer más felicidad a tu vida. No es cierto eso. Pero algunas cosas importantes es que esto nos roba la felicidad, nos roba el gozo. Y es importante estar contento con aquello que Dios nos ha dado, lo que tenemos. Si tienes una familia, gózate con tu familia. Si tienes a tus hijos, gózate con tus hijos. Si tienes una casita, gózate con la casita, con la que Dios te ha dado. Esto no estoy promoviendo el estatus ¿cómo se llama? De que debemos del conformismo, pues. No estoy tratando de eso. Estoy hablando de que si Dios te ha proveído algo, gózate con aquello. Mantente contento con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Pablo nunca perdió su gozo. Aprendió a estar contento en cualquiera que fueran sus circunstancias.
Dice, he aprendido a estar contento y a estar gozoso aún cuando no he tenido ropa, aún cuando he tenido ropa, y cuando no he tenido comida, cuando no he tenido comida, cuando he estado arriba, cuando no he estado abajo, sin importar mis circunstancias, dice el apóstol, yo he aprendido a estar contento. He aprendido a estar feliz. He aprendido a tener gozo. ¿Sabe por qué? Porque el gozo que Pablo experimentaba no estaba basado en las circunstancias, no estaba basado en las cosas, no estaba basado en lo bueno o en lo malo que sucedía a su alrededor. Estaba basado en lo que Cristo había hecho por él. Y él entendía de que cuando tuvo que comer era porque Dios le había proveído que comer. Y cuando no tenía de comer, Dios le ayudaba a salir y a poder soportar el hambre también. Por eso Pablo tenía gozo. El último, el secreto número 7. Debemos de confiar en la fuerza de Jesús en todas las cosas. Debemos de confiar en el poder de Dios en todas las cosas. Versículo muy popular en nuestro tiempo es el versículo 13. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque es en el poder del Señor, es en su gracia y en su poder que nosotros podemos depender de Él y que Él está en control de todas las cosas y eso va a traer obviamente gozo y alegría. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las debilidades, los momentos difíciles, todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos va a fortalecer. Él es el que nos va a ayudar a pasar las cárceles. Él es el que nos va a ayudar a pasar las circunstancias negativas que trae o las tormentas que trae la vida. Es en el poder. Yo creo que es uno de los versículos que debemos de poner más en nuestro corazón, en nuestra práctica. Es el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y añadido a eso, Pablo comenzó diciendo, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor. Entonces, aquí están los 7, rápidamente, los 7 secretos para desarrollar esta cualidad del gozo. Es recordar que Cristo viene pronto. Entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Reenfocar nuestra atención en las cosas de Dios. Rededicar nuestra obediencia a la palabra. A recibir el aliento de la familia de la iglesia. Y también mantenerse contento con lo que Dios nos ha dado y confiar en la fuerza de Cristo en todas las cosas. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es el mensaje de hoy. Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.